Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla que tenemos para el día de hoy de sociedades de la sección 4, subsanación y disolución. Vamos a tomar estos temas, van a exponer el doctor Daniel Balonas y Ricardo González. Vamos a hacer las consultas, si las inquietudes que tengan las vamos a hacer por escrito, ya le van a estar pasando unas hojitas para que puedan hacer las dudas o inquietudes para que las podamos ver al final de la exposición. Voy a presentar primero al doctor Daniel Balonas, contador público de la Universidad de Lomas de Zamora, abogado, también de la Universidad de Lomas de Zamora, miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial desde el año 2006, miembro del Instituto de Derecho Societario del Consejo Profesional, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2007, miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, secretario académico del Instituto de Derecho Comercial del CAS del periodo 2003 a 2011 y vicepresidente de la Comisión de Estudios Societarios y del Derecho Mercantil de esta casa, expresidente durante el periodo 2007 a 2010, miembro desde el año 2000. El doctor Daniel Balonas va a hablar sobre justamente este tipo de sociedades sección 4, ¿sí? Y sobre lo que es el procedimiento de disolución y subsanación. Así que, Daniel, te dejo lugar como para comenzar con la exposición. Bueno, gracias. Buenas tardes. Creo que la introducción hace sentir más viejo que otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando se empiezan a mencionar los años. La idea era traer, antes de comenzar en lo concreto, creo que lo que más les va a interesar, que es lo que traen Ricardo y Verónica, que es los trámites o la dificultad concreta en la práctica, hacer una introducción a estas sociedades que ya la primera dificultad vino en cuanto se modificó la ley en el 2015 y no supimos cómo llamarlas. Porque lo de sección cuarta demuestra justamente que no supimos cómo llamarla, entonces ¿cómo la llamamos? Por la sección de la ley en la que están incluidas. Y no supimos cómo llamarlas porque la ley tomó lo que hasta ahora era fácil, hasta el 2015 eran sociedades de hecho irregulares. El título de la misma sección cuarta era las sociedades irregulares y de hecho, entonces no ofrecía dificultades. Ahora tiene un título que dice de las sociedades no constituidas regularmente y otros supuestos. Es algo que ya desde el título nos permite muy bien definir de qué hablamos. Claro, si empezamos a definir el texto, vemos todo lo que está incluido, y lo que está incluido es mucho. Están incluidas las viejas sociedades de hecho irregulares, igual que hasta el 2015, y sumamos las atípicas, porque cualquier sociedad típica que hasta el 2015 era nula, ahora está incluida acá. Sumamos las viejas sociedades civiles, que ahora no tenemos más Código Civil, no están en el Código Civil, están acá. Lo que la doctrina empezó a llamar sociedades simples, que es una sociedad con un contratito muy sencillo, a veces en 2 carillas, armado por un asesor, en el que los socios se limitan a poner cuánto aporta cada uno, qué proporciones tienen, lo que van a hacer y no mucho más. Entonces, esta sección cuarta no es algo distinto a lo que teníamos antes. Y esto es lo primero que quiero recalcar y va a ser como la premisa que va a permitir entender lo que nos van a dar Ricardo y Verónica. No es algo distinto, es lo mismo. Es una misma sección, también la sección cuarta, que incorporó algún sujeto más y que nos da un régimen nuevo con algunos cambios, que es lo que voy a ahora resaltar. Pero quiero recalcar esto, estamos ante lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque hubo mucha gente que entendió que la sociedad de cuarta, o sociedad de la sección cuarta, o como la queramos llamar, era un nuevo instituto que venía a reemplazar algo que desapareció. En algún primer instructivo de AFIP parecía ser que sociedades de hecho no había más. Ahora había sociedades de la sección cuarta. Y es lo mismo. Es como si yo dijera, no hay más sociedades anónimas, hay sociedades de la sección del capítulo 2, sección creo que quinta, que es cuarta, que es la de sociedades anónimas. Es lo mismo. Entonces, lo primero que a destacar, estamos hablando de lo mismo que existía antes,
con la sección que tiene el mismo título, solo que tenemos algunos sujetos más y algunos cambios importantes. Entonces vamos a destacar los cambios. Primero, la responsabilidad. Antes sabíamos que era solidaria, ilimitada y directa. ¿Qué quiere decir esto? Todos los socios responden por todas las deudas. Ilimitada, quiere decir responden con todo su patrimonio sin ningún tipo de limitaciones. Aunque un socio diga yo puse 50 pesos, responde por los millones que debe a la sociedad o respondía. Y directa, que quería decir ningún socio puede exigir a un acreedor que primero le vaya a cobrar a la sociedad. El acreedor elegía si demandaba a la sociedad, a un socio, a todos los socios o a todos juntos. Y el socio tenía que pagar. A diferencia de las sociedades regulares, donde el socio, por ejemplo, en una colectiva, puede decirle al acreedor, mire, primero demande a la sociedad, trate de cobrarle y cuando la sociedad no tenga más nada, ahí me viene a ver a mí por lo que me corresponda. ¿Qué pasó en el régimen nuevo? Que acá está uno de los grandes cambios. La ilimitación sigue vigente. Porque la ley no dice nada y como la limitación debe provenir de un texto expreso, sigue habiendo ilimitación. Pero el código dijo mancomunado. ¿Qué quiere decir mancomunado? Cada socio por su parte. Y en partes iguales. ¿Qué quiere decir? Aunque yo diga un socio tiene el 70% de todo el 30%, por regla responden cada uno por la mitad. Ahora, la mancomunación también permite que un socio diga, bueno, un acreedor viene y demanda por 1 millón de pesos y diga, bueno, mire, somos 10 socios, acá tiene mis 100.000, a mí no me moleste más. Eso es la mancomunación que trajo muchas críticas. ¿Por qué? Porque un acreedor podría no saber quiénes son todos los socios ni cuántos tiene una sociedad de hecho. A lo mejor contrata, conoce a 2, los supone solventes o los sabe solventes, contrata tranquilo y el día de pagar aparece que tienen 8 más que no son tan solventes. Y finalmente, directa o no, es una gran discusión, la doctrina no se puso de acuerdo, la ley no lo dice. Algunos dicen que como no lo dice es subsidiaria, que quiere decir primero hay que ejecutar a la sociedad y solo después a los socios. Y otros pensamos que al no decirlo volvemos al régimen del viejo Código de Comercio, que tampoco lo decía, y que la jurisprudencia ha interpretado que es directa, no hay beneficio de exclusión, lo que quiere decir es que se puede seguir ejecutando a los socios directamente. Esto en cuanto a responsabilidad. Y el mayor cambio, después voy a ir a los más chicos, pero el mayor cambio es el tema de oponibilidad. El viejo régimen, supongo que ustedes mayormente se lo acuerdan, el que habrán estudiado en la facultad, el contrato es absolutamente inoponible. ¿Qué quiere decir? El contrato de sociedad existe o no, porque el de hecho existe y es verbal, en un irregular podría estar escrito, podría tener una cláusula básica. Ese contrato antes era inoponible, no solo entre terceros, también entre socios. Entonces antes teníamos algo que los abogados a veces cuestionábamos porque era casi un premio a la mala fe. 2 socios llegaban a un acuerdo, firmaban, lo ponían por escrito en un papel atípico, entonces decíamos, no, esto es de hecho, y uno no cumplía, y el otro socio no lo podía demandar. Era un premio al incumplidor, y algo que toda la doctrina venía criticando hace muchísimos años, es decir, ¿cómo puede ser que la idea que algo que firmaron entre 2 personas no sea válido entre ellos? Que no se pueda poner a tercero está bien, pero que no sea válido entre ellos. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de esta inoponibilidad? Por un lado, no se podían adquirir bienes registrables. Entonces las sociedades de hecho en el régimen anterior no podían tener ni autos ni inmuebles a su nombre, pese a que algún registro hizo alguna excepción y el registro de automotor en el último tiempo lo había empezado a admitir. Pero en principio, claro, ¿cómo voy a poner el nombre al nombre de una sociedad si yo el contrato no lo puedo oponer? Y lo que más trabajo ha dado en la práctica es que esta inoponibilidad impedía la entrada o salida de socios. Esto fue una vieja discusión. Los que nos dedicamos al derecho societario decíamos, es imposible, yo no puedo poner el contrato, ¿cómo voy a oponer una modificación? Con lo cual, si un día se moría uno de los socios, no se incorporaban los hijos, la sociedad no podía seguir. La AFIP, que antiguamente había aceptado algo que los que estudiamos derecho societario decíamos no es viable, finalmente en el 97 saca un dictamen 53 del año 97 de la DAL, donde aclara que efectivamente no es posible el cambio de composición de socios, por esta razón de la inoponibilidad, con lo cual cuando se moría un socio, la AFIP admitía un trámite más o menos rápido donde se constituía una nueva sociedad entre los herederos y el socio, pero era otro y le cambiaba el quit. Y eventualmente en algún caso sé que si había un patrimonio importante podía hacerse el trámite de reorganización, de impuesto a las ganancias para tratar de recuperar algún saldo,
pero la realidad es que la AFIP no reconocía la posibilidad del cambio de socios. Cosa que era así, la ley no lo permitía. ¿Qué pasa con el cambio? Que yo creo que este es el cambio más sustancial, aún más importante que la responsabilidad. Con la reforma del año 2015, la oponibilidad pasó a no ser tan absoluta. Y la ley empieza por decir, el contrato es oponible entre socios, con cual se resuelve aquel problema. Si entre socios no cumplen, se demandan entre sí y se hacen cumplir como con cualquier contrato. Pero esta oponibilidad, que no la voy a criticar porque era lo que todos veníamos pidiendo, que era ilógico que dos partes firmaban algo y después no lo podían hacer valer, también trajo un montón de consecuencias que pueden gustar o no, pero que nos cambia todo el esquema de estas sociedades. Yo, por ejemplo, ahora sí puedo empezar a aceptar que un socio salga o que un socio se incorpore. Lo cual puede ser que un socio transmita su parte a otro y se incorpore, o que simplemente los demás socios acuerden pagarle su parte y se vaya, o que se acepte que venga alguien nuevo con más capital y se sume. O sea, cualquiera de las variantes. La posibilidad de oponer también puede implicar designar administradores y que los socios acepten que no todos administran. Y que elijan solo a uno, incluso que elijan a un tercero como administrador. Y yo creo que lo que hace esta reforma es dejar sin efecto el dictamen 53 del 97 de la DAL, porque hoy es perfectamente viable incorporar socios. Claro que la AFIP formalmente todavía tiene un dictamen que no cambió, pero que en algún momento, y sabemos que para cambiarlo lo que se requiere es alguien que insista, mientras uno acepte por comodidad, por practicidad o por lo que fuera, la postura de no va a salir una modificación. Y la otra tema en cuanto a oponibilidad es que este contrato, si yo se lo hago conocer a alguien, se vuelve oponible contra ese alguien. Entonces, dice la ley que si yo a un acreedor o a un tercero le comunico y le doy una copia del contrato y tengo pruebas de que se la di, el contrato es oponible a ese acreedor, con lo cual yo le puedo oponer a un tercero un régimen de administración, quiénes son los administradores, quiénes son los socios y su modificación, y cualquier otra cláusula propia del contrato. E incluso algo para tener en cuenta. Todos sabemos que la AFIP, yo creo que incorrectamente, pero exige para inscribir una sociedad de esta, exige un contrato. Lo cual, ¿por qué digo que es incorrecto? Porque si acá admitimos sociedades de hecho, la sociedad de hecho es la que por naturaleza no tiene contrato escrito. Con lo cual la exigencia implica de algún modo decirme que no me acepta una sociedad de hecho. Pues desde que tengo contrato ya no es de hecho. De todos modos, tengamos en cuenta que si yo presento un contrato a la AFIP, ese contrato es oponible a la AFIP. Ergo, si la AFIP me viene a demandar a los socios por las deudas de la sociedad, cualquier socio puede decir, somos 5, yo pago mi 20%. Y la AFIP sabe quiénes somos, con lo cual, y lo conoce. E incluso si yo en ese contrato establecí una responsabilidad diferenciada en el sentido de decir, somos 5, pero cada uno responde y pongo qué porcentaje responde cada uno, yo hasta puede decir a la AFIP, yo respondo el porcentaje del contrato que usted ya lo tenía, tirado en algún cajón, pero me puso el sello de recibido. ¿Cuál es la excepción a este régimen de responsabilidad en el nuevo código, en el actualmente vigente? Entonces, la regla, dijimos, es mancomunada en partes iguales, excepto que una distinta proporción surja del contrato. En el contrato yo no puedo sacar la ilimitación, eso no lo puedo tocar. Lo directo o no es un tema de interpretación, pero no lo puedo poner, pero la distinta proporción sí la puedo pactar. Y la solidaridad, por supuesto que también. Esto en cuanto a responsabilidad, propiedad de bienes registrables. Ahora dice la ley expresamente que la sociedad de hecho puede tener bienes registrables, con lo cual no hay ningún límite, ningún registro podría impedir que la sociedad de hecho o irregular ponga a su nombre un inmueble, un automóvil o lo que fuera. Lo único que exige la ley y les va a exigir el registro es que en el acto por el cual inscriban el bien, declaren con firma de todos los socios quiénes son los socios y qué proporción tiene cada uno. Lo cual no es grave, salvo por un detalle. Hay que tener en cuenta que si algún día cambia la composición de estos socios, informarlo al registro. Porque si no, compramos un inmueble hoy, somos nosotros 3, lo escribimos en tercios, el día de mañana yo me voy, me pongo de acuerdo con ellos 2 y me retiro de la sociedad, y a lo mejor dentro de 10 años ellos van a vender el inmueble y le van a pedir mi firma. Y yo a lo mejor estoy viviendo en Australia y no me encuentran, o me encuentran y les digo mi firma vale tanto. Entonces, consecuencia, muchas veces
el contador, que suele ser el profesor que está más cerca del empresario, cuando en un momento haya un cambio de socios, es como decir, bueno, si hay algún bien registrable, en ese momento que el socio que se fue todavía lo tenemos y puede firmar, comuniquemos al registro donde está inscrito el auto, el inmueble o lo que fuera, miren que cambió eran los socios y que este se fue. Después, el tema de la regularización, que voy a ser breve porque lo va a tratar Verónica, la parte práctica. La ley anterior tenía un régimen de regularización que establecía que en cualquier momento cualquiera de los socios podía imponer a los demás regularizar la sociedad, y los demás era relativamente imponer, porque si los demás no querían, no eran obligados, pero al primer pedido de disolución la sociedad se disolvía, con lo cual era casi una obligación. La regularización se decidía por mayoría, la ley aclaraba que era mayoría de personas, esto quiere decir no importa cuántas partes tenía cada uno, el voto era por persona, y aprobada se hacía un trámite donde había que hacer, después de los requisitos, un balance de regularización, se inscribía, a lo mejor algunos de ustedes alguna vez lo hizo, y había que redactar un contrato adecuado a uno de los tipos legales para lograr la inscripción. La nueva ley cambia totalmente este esquema y habla de un proceso de subsanación. Este proceso de subsanación, todos lo que leímos o casi todos entendimos que no es lo mismo que la vieja regularización. ¿Por qué? Regularizar quería decir adoptar un contrato, hacerlo e inscribir. Subsanar quiere decir corregir las deficiencias de un contrato que tengo. Si yo tengo un contrato verbal, o sea, de hecho, bueno, corregir la deficiencia, ¿cuál es? Pasar por escrito, lo que yo ya tenía. ¿Y cuál es la gran diferencia y que se nota en la ley que es otra cosa? Si yo quiero modificar un contrato, requiere unanimidad. Entonces, la ley nueva exige unanimidad, ya no exige mayoría como la vieja ley. Por supuesto, muchos autores vinieron a criticar, dijeron, en caso de conflicto, la unanimidad me condena a la disolución. Porque cuando están los socios peleados sabemos que alcanza que uno diga quiero para que el otro diga no quiero. Cosa que como abogado puedo decir es cierto y probablemente sea una falla de la reforma. Pero hoy para subsanar requiero que todos estén de acuerdo y armar un contrato. Y dice la ley que si alguno no está de acuerdo podría la mayoría ir y pedirle al juez que supla la voluntad del que no estuvo de acuerdo. En la práctica no quisiera yo verme en el brete de que algún cliente me venga a pedir que inicie esa acción, porque no me imagino a ningún juez de los que conozco consintiendo un contrato. Porque, a ver, subsanar, que el juez diga sí, perfecto, hay que subsanar. Está muy lindo, pero me tiene que aprobar o rechazar cláusulas, elegir un tipo social, un régimen de administración, una duración. Ningún juez se va a meter en algo que es de voluntad, con lo cual yo creo que la subsanación judicial va a poder funcionar solamente cuando haya una deficiencia meramente formal. Por ejemplo, nos olvidamos de poner la fecha de nacimiento de los socios. Entonces le acompaño a todas las partidas y el juez lo suple. Pero no veo que el juez pueda tomar la decisión de subsanar creando un contrato. Otra cuestión que surgió con la subsanación es el tema que hace al trámite que van a tocar, es si hace falta o no el asentimiento conyugal, o sea, que los cónyuges de los socios presten conformidad. ¿Estoy bien, no? Sí. En el régimen anterior se exigía, y no había dudas porque el viejo Código Civil, por acá me transcribí para el 1277, el artículo actual, decía que hace falta el asentimiento conyugal para aportar dominio de uso de bienes registrables de sociedades y tratándose de sociedades de personas para la transformación y fusión de estas. Obviamente las sociedades de esta sección son de personas, con lo cual la transformación, que no es literalmente lo mismo que regularizar o subsanar, pero es un trámite análogo, requería entonces, era claro que acá hacía falta el consentimiento. Y nadie lo cuestionó, IGJ y organismos lo pedían y así funcionaba. Cuando vino la reforma, la IGJ entendió que subsanación era lo mismo que regularización, cosa que ya le dije yo no lo comparto, pero entendió que era lo mismo y reguló el trámite casi que copiando lo que era la vieja regularización, le cambió el nombre. Casi todos los organismos provinciales hicieron lo mismo, al punto que algún autor, por lo menos Vítolo, por ejemplo, dijo que no es lo mismo, pero que la subsanación es una regularización impropia, como diciendo, por otro camino logró lo mismo. Murillo dijo, es lo mismo. Con lo cual,
aunque algunos no estemos de acuerdo, se terminó entendiendo que en la práctica era lo mismo subsanación. Entonces IGJ reguló, IGJ y Personas Jurídicas de Buenos Aires y Personas Jurídicas de Córdoba regularon el trámite transcribiendo y siguen exigiendo el asentimiento. Me sorprendió que el otro día leo un artículo de doctrina y veo que tiene respaldo en otros doctrinarios conocidos que han dicho el asentimiento no hace falta más. ¿En qué se funda? En que el artículo 470 del Código Civil y Comercial, que es el que reemplaza el del asentimiento, el que reemplaza al viejo 1277, dice que el asentimiento de otro cónyuge hace falta para enajenar o gravar bienes registrables, acciones nominativas no endosables o participaciones en sociedades no exceptuadas. Con lo cual, para enajenar o gravar participaciones hace falta. Pero no dice que haga falta para constituir sociedades, o para regularizar o para subsanar. Ante eso, varios doctrinarios proponen, bueno, el asentimiento es un exceso del organismo porque la ley no lo pide. Yo personalmente creo que sí sigue haciendo falta. ¿Por qué? Porque regularizar o subsanar una sociedad, ponerle plazo de duración, que la sociedad de hecho podía no tenerlo, de algún modo es gravar en sentido amplio un bien. Si yo tenía un bien aportado a una sociedad de hecho o irregular, sabemos que ese bien yo lo podía recuperar con solo pedir la disolución. Ahora, una vez que yo subsano y convierto esto en una sociedad con 99 años de plazo, yo ese bien lo estoy indisponiendo por 99 años. Algo más, por realidad social al final no me va a devolver mi bien, me dará mi parte. Con lo cual yo creo que hace falta el asentimiento conyugal porque el cónyuge debe consentir que aquello que no era del todo indisponible de pronto se indisponga por 99 años. Opinión mía. Ahora, al margen de opiniones, como solución práctica, el organismo sigue exigiendo el asentimiento, con lo cual para subsanar tienen que hacer el asentimiento o tienen que lograr el asentimiento de los cónyuges de cada uno de los socios, obviamente los que hayan adquirido siendo casados la parte en la sociedad. Y el último punto, que así ya le paso la palabra a Ricardo, el tema contabilidad de las sociedades irregulares o de hecho, que también tiene que ver en algún punto con lo que va a tocar Vero de el balance de subsanación. Históricamente sabíamos que las sociedades de hecho irregulares no podían llevar contabilidad. Por una situación práctica, nadie se le rubricaba libros, y porque la ley le imponía esa obligación a las sociedades regulares, a estas no. Indirectamente el Código Comercio lo imponía, porque decía todo comerciante debe llevar libros, la sociedad de hecho comercial era un comerciante, pero en la práctica eso era una carga, no había contrato que poner, con lo cual no tenía consecuencia el no llevarlos. Con el nuevo Código Civil y Comercial cambiaron las cosas. ¿Por qué? El artículo 320 del Código Civil y Comercial, ¿cómo define quién debe llevar libros? Entre otras cosas dice toda persona jurídica. Si vamos al 148 del Código Civil y Comercial, dice son personas jurídicas, larga enumeración, pero el inciso A dice las sociedades. Punto. Todas. Regulares, no regulares, de hecho. Toda sociedad tiene que llevar, es persona jurídica, toda persona jurídica tiene que llevar contabilidad. Con lo cual, el Código Civil y Comercial es clarísimo que están obligadas a llevar contabilidad. Claro, ustedes me dirán, ¿y quién lo rubrica? Bueno, hoy nadie, porque el código dice el registro público, nadie sabe quién es el registro público, y ningún registro público se hizo cargo de las sociedades no regulares. IGJ dice, si no se me vino a inscribir, ¿yo cómo le voy a rubricar? No tengo otro registro público, y la cuestión queda en, estoy obligado por ley, pero en la práctica nadie me rubrica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Yo creo que estar obligado por ley implica una obligación a cumplir. No me rubrican, bueno, tengo que sanear o resolver del mejor modo que pueda. Yo que acá también voy a mostrar un poquito la leche y mostrar la edad. Los que tenemos algunos años sabemos que en provincia de Buenos Aires, hasta los años 80, los libros los rubricaban los escribanos. Porque algunos me dicen sí, confiesan que por lo menos en los 80 ya trabajaban igual que yo. Y otros no saben de qué estoy hablando. Pero en los 80, que personas jurídicas de provincia tenían un trámite tan engorroso para rubricar que es imposible, se aceptaba en la práctica que las sociedades iban a ver un escribano, el escribano anotaba en la primera, hacía una breve escritura, y en la primera hoja transcribía, en tal fecha, tal sociedad, me trae el presente libro para su rúbrica, consta de tantos folios, y me indica que lo utilizará para el libro diario número 2. Firmaba el escribano, yo con eso que lograba.
le podía probar a cualquier persona que este era mi libro diario, que estaba en blanco el día que lo llevé a rubricar, en esa fecha, con lo cual me daba algún viso de prueba. Claro que hay algo que no podía probar con eso. Yo podía ir a 5 escribanos distintos y rubricar 5 libros iguales. O sea, la no duplicidad de libros no la podía probar. ¿Qué puedo hacer hoy con la sociedad de hecho? Y yo creo que yo le aconsejaría a un administrador hacer lo mismo. No cumple con el código, porque el código dice registro público, el escribano no es un registro público. Pero si el código dice algo que ningún registro público me resuelve, entre tanto yo lo resolvería de ese modo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hacia afuera, yo no lo veo grave porque todos sabemos que hacia afuera llevar libros es una carga. ¿Qué quiere decir? Si yo no lo llevo, los terceros me podrán demandar y yo no los puedo ofrecer como prueba en juicio. Y si un tercero que me demanda lleva libros, por ejemplo un proveedor que me reclama el cobro de una factura, lleva libros, de sus libros dice que yo le compré tal mercadería y no se la pagué, el juez me va a condenar, si yo no tengo libros. Ahora, fuera de ese riesgo, nadie me va a poder poner una multa porque no lleve los libros. Ahora, en el caso del conflicto interno, si un socio demanda a este administrador, que acuérdense que hoy lo puede demandar por el contrato es oponible, el administrador la única forma de defenderse es con libros rubricados. Y si no los tiene, creo que no tiene mucha defensa en el juicio. Con lo cual, obviamente, a partir de ahí, cada asesor, bueno, sabrá aconsejar a su cliente según el tamaño y la potencialidad de conflictos de estas sociedades, si acudir a un modo de llevar contabilidad ordenada, aunque sean libros rubricados por escribano, o si confiar que no va a traer consecuencias el no hacerlo. Bueno, les paso la palabra a mis compañeros para los temas prácticos y después cualquier duda la contestamos al final. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora en un ratito les van a estar repartiendo las hojas para que puedan volcar sus inquietudes que vamos a ver después al finalizar las 3 exposiciones. Vamos a dar lugar a la exposición de Ricardo González, contador público de la UBA, síndico titular en distintas empresas, asesor impositivo, societario, contable y auditoría orientado a pymes y miembro de la Comisión de Estudios Societarios del Derecho Mercantil de esta casa, a la cual invitamos a participar de nuestra comisión, ¿sí?, los segundos y cuarto lunes de cada mes a las 18:30. Bueno, Ricardo, te dejo. Bueno, vamos a hablar de disolución y liquidación. Voy a hacer una introducción de lo que es disolución y liquidación de las sociedades en general, para que después veamos las diferencias que hay con la sociedad de la sección cuarta o sociedades simples. Concepto. La disolución no es el fin o la extinción de la sociedad, sino que señala el principio del fin. Abre camino a su liquidación. La sociedad deja de cumplir el fin para el cual fue creada, deja de cumplir su objeto para entrar en un objeto de liquidación que es hacerse liquidar los activos, cancelar los pasivos y si hubiera un remanente distribuirlo entre los socios. Liquidación. En la liquidación la sociedad conserva su personalidad. Se rige por las normas aplicables al tipo societario que le corresponde, siempre que resulten compatibles con la etapa de liquidación. El fin social, como dijimos recién, ya no es cumplir el objeto, sino que es proceder a liquidar el activo, cancelar pasivos y, si hubiera remanente, distribuirlo de la siguiente forma. Primero se devuelve el capital y, si hubiera remanente, las utilidades de acuerdo a cómo el contrato lo prevé. La denominación social tiene que llevar el aditamento en liquidación. Los administradores ya no son el directorio o los gerentes, sino que pasan a ser los liquidadores. Y estos, hay una sanción que es que si el liquidador no cumple con el objeto específico de cancelar activos, pasivos y liquidar, y hace alguna otra actividad ajena a eso, es responsable solidariamente por el tema. El proceso desde el inicio de disolución, con el proceso de cancelación de la inscripción y liquidación final, es un proceso que puede ser simultáneo o puede demorar años. Todo eso depende de la complejidad de los bienes que tenga, de las deudas que tenga,
Si la sociedad ya no estaba en actividad y no queda nada, el proceso de disolución, liquidación puede ser casi instantáneo. Una sociedad que tenga deudas impositivas o que tenga juicios laborales, el proceso desde la disolución hasta poder cancelar la inscripción puede demorar muchísimo tiempo. Distribución parcial. Puede efectuarse, no está prohibida. Lo que tiene que estar claro es que esté suficientemente garantizado la cancelación de los pasivos. El acuerdo de distribución parcial se publica y tiene los efectos de la publicación similar a lo que sería una reducción de capital. Balance final y distribución. Extinguido el pasivo social, se confecciona un balance final y un proyecto de distribución, que está a cargo del liquidador y en las sociedades anónimas tiene que ser sometido a la asamblea de accionistas. Se reintegra el capital en proporción a los aportes y se distribuye en proporción las ganancias a cada socio. El balance final y el proyecto de distribución se agregan al legajo de la sociedad en el registro público. Cancelación de la inscripción. Finalizada la liquidación, se cancela la inscripción del contrato social en el registro público. El directorio, sustituido por los liquidadores, quienes ejercen la representación legal de la sociedad, lo único que se mantiene es la asamblea y la sindicatura. Bueno, y ahí termina la sociedad. Todo esto que comenté rige y regía para las sociedades regulares, de acuerdo con la anterior denominación. Veamos cuál es el tratamiento que corresponde a la sociedad de la sección cuarto, que adelante se las podría denominarse sociedad de la sección cuarta o sociedades simples. El artículo 25, que es el que se refiere a la disolución de las sociedades de la sección cuarta, habla: la disolución y liquidación de estas sociedades puede ser pedido por cualquier socio cuando la misma no tenga estipulada duración. La misma se producirá de pleno derecho a los 90 días de la última notificación. Los socios que deseen continuar con la sociedad deberán en el mismo plazo desinteresar al socio que pidió la disolución, y la disolución y liquidación se rigen por las normas de la Ley 19.550. La nueva ley adopta un procedimiento en cuanto a continuidad de la sociedad que da un plazo de 90 días para que la sociedad se disuelva o los socios que quieren continuar desinteresen al socio que pretende la disolución. Acá hay discusión si es correcto que sean los socios los que tienen que afrontar el costo de desinteresar al socio, si tendría que ser la sociedad. Este tipo de sociedad es demasiado nuevo, no tenemos jurisprudencia y la ley y IGJ no terminaron de reflejar bien qué procedimiento seguir. Después, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 25, ahí nos lleva a que la disolución y liquidación se rigen por la 19.550, por lo cual caemos en el artículo 94, donde da todos los casos por los cuales puede entrar en disolución. Puede ser por disolución de los socios, por expiración del tiempo, por cumplimiento del objeto social o por la imposibilidad de cumplirlo, por la pérdida del capital social, por declaración de quiebra o disolución, y la disolución en este caso quedará sin efecto si hay avenimiento o hay conversión, por su fusión. Por reducción a uno de los socios, esto también estuvo en discusión con la doctrina, pero no cabe duda que no podría seguir funcionando con un socio, porque si no, la ley prevé la sociedad de un solo socio para las sociedades anónimas unipersonales, a las cuales se impone un montón de condiciones, cantidad de directores, cantidad de síndicos, que si la sociedad esta pudiera seguir funcionando con un solo socio, estaríamos eludiendo todas las condiciones que tiene una SAO para funcionar. Aparte tendría que ser una sociedad anónima, y acá podemos hablar que la sociedad no tiene ningún funcionamiento. Entonces, creemos que este inciso también le corresponde. El único inciso que quedaría por fuera
del 94 no aplicable es la sanción firme de cancelación de oferta pública o de cotización de las acciones. Lógicamente es abstracto, porque una sociedad de este tipo la legislación no permite que estuviera en esas condiciones. La enumeración del artículo 94 tampoco es taxativa, porque la doctrina y la jurisprudencia dio lugar a que hay otras condiciones por las cuales una sociedad puede dejar de funcionar. ¿Qué sería? La pérdida de parte de los integrantes del affectus societatis, la existencia de grandes desarmonías de los socios, la venta del único bien de la sociedad, la imposibilidad de funcionamiento de los órganos sociales por disidencias o la inactividad de la sociedad por largo plazo. Eso sería un tema. Procedimiento ante la IGJ de la disolución de la sociedad de cuatro. Acá nos encontramos con un problema, es una sociedad no inscripta. Entonces, todo lo que existe para inscribir una disolución de una sociedad inscripta no lo tenemos. El IGJ en la resolución 7 del 2015 obvió este tipo de sociedades, no reglamentó nada. Lo único que está funcionando es que este tipo de sociedades hay que presentar en IGJ el contrato o el acta de disolución, hay que inscribir los liquidadores, y hay que dar el dictamen legal de disolución. Después no obliga a edicto, no obliga a balance, es solo liquidación, no se inscribe la liquidación final. Acá tenemos que tener cuidado. La no obligación de presentar balance de liquidación ante la IGJ no significa que la sociedad no tenga que hacer un balance de liquidación. Porque, como dijo el doctor Balonas, estas sociedades, de acuerdo al Código Civil y Comercial nuevo, tienen la obligación de llevar contabilidad. Y para poder llevar la contabilidad y rendir la liquidación final a los socios y a los terceros, ahí tiene que haber un balance, aunque no esté obligado a inscribirse. Bueno, es acá donde termina mi exposición. Gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, lo que después de la exposición de Daniel y de Ricardo, que estuvieron hablando sobre disolución y subsanación, ¿sí? Lo que les voy a estar comentando en este momento es el trámite en sí de subsanación de inscripción en IGJ, ¿sí? Antes de esto, como para darles un raconto, las sociedades sección 4 hasta julio de este año eran muy tentativas al momento de decidir qué tipo societario conformar, ¿sí? Porque eran las únicas sociedades que podían estar encuadradas en el monotributo. A partir de julio 2018, ¿sí? Quedaron excluidas del monotributo, y es ahí donde por ahí tal vez muchas sociedades se estén cuestionando si realmente conviene o no continuar como una sociedad sección 4, ¿sí? Que tal vez en su momento el salto de una sociedad sección 4 a una sociedad como una SRL, una SA, ¿sí? Era bastante alto el salto que debían hacer, no solamente a nivel impositivo, sino también a pasar a un tipo societario donde requerimos de balances auditados y legalizados ante el Consejo, la rúbrica de los libros societarios, ¿sí? Y contables, ¿sí? Y otras exigencias más. Entonces tal vez el salto era muy grande entre todo eso. Tal vez en este momento sí, la comparación ya teniendo en cuenta que este tipo de sociedades sí o sí debe estar inscripto en IVA, ¿sí? Tal vez ya no es tan alto, ¿sí? Sigue siendo un salto importante, pero ya por lo menos se achica la brecha en cuanto a costos administrativos de una sociedad sección 4 y otra que no la es, ¿sí? Hace que este tipo de sociedades empiezan a cuestionar si es el tipo societario por el cual quieren continuar su emprendimiento, tomando en cuenta que con una sociedad sección 4 uno está arriesgando todo su patrimonio, ¿sí? Y tal vez ahora pase a ser tentativo pasar a una sociedad donde uno pueda respaldar
o sea, pueda respaldar su patrimonio personal ante una sociedad donde uno pase a tener una responsabilidad limitada, ¿sí? Como ser una SRL o una SA. Entonces, en este contexto que tenemos hoy en día, es que tal vez el proceso de una subsanación, ¿sí?, pase a ser un mecanismo bastante interesante para este tipo de sociedades, ¿sí? Existe por ahí tal vez otra posibilidad, ¿sí?, que es directamente decir, bueno, este tipo societario no sirve para el emprendimiento que tenemos, ¿sí?, la disolvemos y creamos una nueva, ¿sí? En ese caso vamos a pasar, ¿sí?, por el mecanismo que estuvo mencionando recién Ricardo, ¿sí? Pero tal vez la disolución y creación de una nueva sociedad, ¿sí?, no sea tan viable porque tal vez perdamos beneficios que en todo lo que es la vida de la empresa, ¿sí?, ya vinieron adquiriendo ciertos beneficios, ciertos convenios con el banco, una marca, ¿sí?, una habilitación para una fábrica, especialmente si es acá en Capital, que cuesta tanto conseguir una habilitación para una fábrica, ¿sí? Aunque no creo que haya fábricas con muchas fábricas con una figura como sociedad sección 4 por el riesgo que implica, pero podría haberla, ¿no? He conocido inclusive constructoras, ¿sí?, que es una actividad demasiado riesgosa, pero bueno, esto es como invertir en la bolsa, ¿sí? Hay inversores más o menos arriesgados y hay socios más o menos arriesgados también. Así que bueno, más que nada en ese contexto es que voy a estar dando, ¿sí?, el trámite de subsanación que lo regula el artículo 184 de la resolución 7 del 2015. Bueno, este primer cuadro más que nada ya lo mencionó Daniel, ¿sí? Habla un poco del comparativo de lo que es una subsanación antes y después del Código Civil y Comercial, de la implementación del Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? En cuanto a la diferencia de la denominación de este procedimiento, que de regulación pasa a ser subsanación, con las diferencias que implica una subsanación y que nos trajo de modificación, que ya lo mencionó bien Daniel Balonas. El tema de las mayorías que se requiere para una subsanación, que también lo mencionó Daniel, ¿sí?, que antes se requería solamente una mayoría de socios que acepten subsanar. Hoy requiere, ¿sí?, porque implica una modificación de contrato, la subsanación, hoy implica, ¿sí?, una mayoría unánime, ¿sí? O sea, y salvo que en caso de no conseguir la unanimidad, lo puedan hacer a través de petición a un juez, ¿sí? Y el plazo que había justamente para decidir la regularización, ¿sí?, en aquel momento era de 60 días, ¿sí?, desde el conocimiento de los socios de que uno de los socios se quería retirar de la sociedad, o en caso de fallecimiento el plazo era de 90 días y les daba 30 días más, por decirlo de alguna manera, como para que tengan el duelo del fallecimiento de ese socio, ¿sí? Hoy por hoy, ¿sí?, se puede subsanar durante la vigencia del contrato, ¿sí? Es lo que dice tanto la Ley General de Sociedades como también la Resolución 7 del 2015 de IGJ, aunque nos quedamos con la inquietud de qué pasa si el contrato de la sociedad sección 4, ¿sí?, vence. En ese caso, sí es posible igualmente subsanarlo, ¿sí? Todavía de esto no hay ningún tipo de antecedentes, si es algo nuevito, pero nos queda la inquietud si, a pesar de que tanto la ley como las normas de IGJ lo prohíben, considerando que las normas de IGJ siempre apuntan a la continuidad de la empresa, si aún así hay posibilidad de subsanar la sociedad. Eso se los dejo como una inquietud, ¿sí? Y bueno, en cuanto a lo que es el socio disconforme, ¿sí?,
En el caso de antes de julio del 2015, ¿sí? Se podía pedir la disolución de la sociedad en caso de no querer continuar como sociedad regularizada, ¿sí? Y a partir del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? El socio disconforme tiene, en caso de una petición judicial de subsanación, tiene un plazo de 10 días desde que la sentencia queda firme, la sentencia de subsanación, ¿sí? Tiene 10 días para decidir si quiere continuar con la sociedad subsanada, a pesar de no estar de acuerdo en su momento con la mayoría, o pedir su derecho de receso. Bueno, vamos como para también un poco definir bien el trámite, la subsanación, ¿sí? La subsanación más que nada también es un procedimiento a partir del cual los socios pueden, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, no lo es así, pero bueno, por decirlo de alguna manera, transformar el tipo societario en una sociedad sección 4, que podría ser una sociedad de hecho, ¿sí? De las anteriores al Código Comercial, o sociedad simple de las nuevas que se constituyen a través del nuevo Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? Y transformarla a uno de los tipos de la Ley General de Sociedades, como ser, por ejemplo, las más comunes, una SRL o una SA, ¿sí? Este procedimiento permite que a partir de la fecha en que se decide la subsanación, ¿sí? Los socios, por las nuevas obligaciones, pasan a tener una responsabilidad limitada, ¿sí? Por lo cual esta es una forma, un procedimiento, ¿sí? Muy práctico, especialmente si uno comienza un emprendimiento tal vez que muy chico, con pocos bienes personales, ¿sí? Y demás, y después tal vez con el crecimiento de ese proyecto, de ese emprendimiento, ¿sí? Uno empieza a tener más empleados, más operaciones comerciales de mayor envergadura, empieza a tener más bienes personales en su patrimonio, por los cuales empieza a arriesgar más. Entonces, bueno, tal vez en vez de continuar con esta sociedad que son riesgosas, ¿sí? Puede subsanarla, mejor dicho, ¿sí? Subsanarla a un tipo societario donde resguarde su patrimonio personal. Para llevar a cabo este trámite, ¿sí? Hay que presentar en la Inspección General de Justicia una cierta documentación, que es lo que vamos a ver ahora. Uno antes. Ahí está. ¿Al revés? Ahí le paso la filmina yo, pero es con este. Perfecto. Ahí está. Bueno, uno de los elementos que hay que presentar es el instrumento público o privado de la resolución que aprueba la subsanación. Este instrumento público o privado, ¿sí? Lo redacta abogado o escribano, ¿sí? Ustedes pueden acceder a un modelo de instrumento público o privado, ¿sí? Si tienen la suscripción a REPAR, la pueden obtener del tomo 2 de sociedades. Si no tienen la suscripción a REPAR, lo pueden conseguir en la Biblioteca del Consejo, que pueden acceder gratuitamente, ¿sí? Y en el tomo 2 tiene un listado de todos los trámites que se inscriben en IGJ, entre ellos el de subsanación. Ahí van a poder conseguir, ¿sí? Un modelo del instrumento público o privado de subsanación. Uy, se apagó la pantalla. Ahí está. No. Ahí. Sí, la próxima, sí. Ahí está, gracias. Ah, porque hay una anterior, que está repetida. Ahí está, la del medio. La 3. La filmina 3. Ahí está. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿qué es importante y qué es la información que se va a volcar en ese instrumento, ¿sí? En principio, en el instrumento se va a mencionar todo lo que es la decisión de subsanar, ¿sí?
es importante que se haga mención a la identidad de la sociedad, sección 4 de hoy, ¿sí? Y que se manifieste que hay una continuidad jurídica, ¿sí? En relación al nuevo tipo societario, a la nueva SA, a la nueva SRL, ¿sí? La cual esa nueva sociedad tiene que ser una de las de la Ley General de Sociedades, la 19.550. Tiene que mencionar todos los datos personales, ¿sí? de los socios, todos los datos personales del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, los datos personales de los miembros del órgano de fiscalización y de administración. Fiscalización si es que lo hubiera, ¿sí? Si presciende de fiscalización no hay datos de quién detallarlo. También es importante informar los datos personales de los socios, su participación, ¿sí? Si es una SRL, tendrán que detallar qué composición de cuotas sociales tendrá cada uno. Si es una SA, tendrán que detallar, ¿sí? Qué cantidad de acciones posee cada uno y las características de esas acciones, ¿sí? Qué tipo de valor nominal tienen, ¿sí? Si son ordinarias, preferidas, ¿sí? Si son de repente, si tienen un voto plural, ¿sí? Tendrán que informar también a cuántos votos permite cada acción, ¿sí? Todo lo que es las características de las acciones, del paquete accionario. Y en el caso de que decidan, ¿sí? Elegir como tipo societario alguna de las que son exigibles, la garantía de los administradores de la resolución 7 del 2015, artículo 76, ¿sí? Tendrán que mencionar la garantía de los administradores, cómo está cumplimentada, ¿sí? O sea, en el caso de una SRL o una SA, los administradores tendrán que dar una garantía a la sociedad, ¿sí? Que deberá estar conformada por el 60% del capital, ¿sí? Y en caso que ese 60% del capital arroje un valor menor a 10.000, cada administrador deberá otorgar una garantía de 10.000 pesos cada uno. Y si ese 60% del capital en su conjunto arroja un valor mayor a 50.000, tendrán que otorgar una garantía de 50.000 pesos por cada administrador, ¿sí? Esa garantía se va a conformar por el depósito moneda nacional, extranjera, ¿sí? Depósito puede ser justamente por fianzas o avales bancarios, ¿sí? Puede ser por títulos públicos o lo que generalmente se utiliza, ¿sí? Que es más práctico, que es el clásico seguro de caución, donde ustedes contratan con una aseguradora, ¿sí? Un seguro que cubra la suma de 10.000 pesos, 50.000 o lo que arroje el 60% del capital, ¿sí? Y pagan una prima anual por ese seguro, que es mucho más fácil de acreditar ante IGJ, ¿sí? La conformación de esa garantía. También van a tener que hacer mención en el instrumento, ¿sí? De los socios, ¿sí? Que no aceptaron la subsanación, ¿sí? Y que ejercieron el derecho de receso, o aquellos socios que habiendo no aprobado la decisión de subsanar, cuando lo decreta el juez, en el caso hipotético que se lleve a cabo la subsanación judicial, porque me parece que mucho no se va a aplicar, ¿sí? Como decía Valona, también tendrán que hacer mención de los socios que no estuvieron de acuerdo a la subsanación originalmente, pero que luego, una vez decretada la subsanación firme por parte del juez, aceptan continuar igual en la sociedad subsanada. Y por último, ¿sí? El asentimiento conyugal en caso que los socios, ¿sí? Se encuentren casados, ¿sí? Con el patrimonio que no esté dividido, ¿sí? Como decía Daniel, que por más de que hubiera vertientes que estuvieran discutiendo que no debería ser exigible, hoy por hoy, para inscribir en IGJ una subsanación, es obligatorio presentar el asentimiento conyugal. Esto en relación a el instrumento público y privado, ¿sí? Donde en el modelo que les dije que pueden consultar, ¿sí? Además de mencionar todo esto, ¿sí? Detalla, ¿sí?
en una parte del instrumento, tiene que redactar cómo queda conformado el estatuto de la nueva, mejor dicho, de la sociedad subsanada, ¿sí? Porque no es una nueva sociedad, sino que es la continuación de la sociedad sección 4. Una vez que tenemos el instrumento público o privado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el instrumento público lo puede, el instrumento público lo puede hacer un representante legal designado, ¿sí? O lo pueden firmar los socios que votaron favorablemente con la subsanación, ¿sí? En el caso que fuera un instrumento público. En caso que sea un instrumento privado, deben firmar ese instrumento todos los socios, ¿sí? Además del instrumento público, que se va a tener que presentar en copia simple, certificada y protocolar, hay que presentar el formulario de actuación. Todo trámite que ingresa en IGJ siempre debe ser acompañado por un formulario de actuación con el pago del timbrado pertinente, ¿sí? Que en el caso de optar por subsanarla en un nuevo tipo societario de SRL, el costo de timbrado será de 900 pesos si se tramita en forma común o 3.600 pesos si se tramita en forma urgente. Si el trámite se va a ingresar en forma, se opta por subsanarla en una sociedad anónima, el trámite común, ¿sí?, será de 1.500 pesos y 6.000 el urgente, ¿sí? Tengan en cuenta que previo a firmar el instrumento, previo a publicar en el boletín oficial, que son los otros requisitos que vamos a ver y demás, si ustedes pueden hacer lo que se llama la reserva de denominación, ¿sí? De manera tal que puedan reservar la denominación que ustedes quieren darle a la sociedad subsanada, ¿sí? Y después firmar tranquilos el instrumento, publicar y demás cuestiones, ¿sí? No vaya a ser que de repente llevar a cabo todos los trámites y después resulta que cuando ingresan IGJ, a la primera vista, sea el nombre ya está siendo utilizado por otra sociedad y tengan que cambiar, tengan que modificar el instrumento, volver a publicar con la modificación de la denominación, ¿sí? Y volver a dictaminar y demás cuestiones. Entonces siempre por ahí es un poquito más el costo, pero es preferible evitarse ese mal trago, ¿sí? Y pedir la reserva de denominación como primer elemento, ¿sí? Además, hay que presentar, además del instrumento, estos formularios de actuación, hay que presentar el balance de subsanación. El balance de subsanación es un balance que debemos hacer a una fecha no mayor a un mes a contar desde la fecha en que los socios decidieron subsanar. Ese balance de subsanación no es un balance como el que estamos normalmente acostumbrados, comparativo, con anexo de bienes de usos, ¿sí? Y anexo, el anexo de costos, ¿sí? Y demás. No, es un balance de subsanación donde se va a volcar el estado de situación patrimonial, la foto a la fecha de subsanación, ¿sí? O a una fecha no mayor a un mes a la fecha que los socios resolvieron. En ese estado de situación patrimonial se va a detallar el activo pasivo y el detalle del patrimonio neto. No hay estado de resultados, ¿sí? Ustedes directamente van a volcar en el detalle del patrimonio neto la línea de resultados acumulados, ¿sí? Y ese estado de situación patrimonial va a estar acompañado por una nota, ¿sí? Van a tener que acompañarlo con notas a ese estado contable de subsanación. Y en esas notas es importante, y así también evitan el segundo requisito, lo hacen todo en conjunto, ¿sí? De que detallen, ¿sí?, cada uno de los rubros que compone el activo y pasivo del estado de situación patrimonial, indicando los criterios de evaluación. Tanto el estado de situación patrimonial como las notas deben ir acompañados por un informe del auditor, ¿sí?, donde ustedes auditen este balance de subsanación, ¿sí? Esto es lo que van a tener que presentar en la Inspección General de Justicia, un balance de subsanación
conformado por el estado de situación patrimonial, las notas y el informe de auditoría, legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Y acompañando una copia protocolar de este balance de subsanación. La IGJ pide la certificación de los rubros del balance de subsanación con el detalle de los criterios de evaluación. Si ustedes lo vuelcan en nota, ya tienen todo en uno, todo el combo en uno, ¿sí? También es importante que tenemos presentar es la constancia de publicación en el boletín oficial, ¿sí? Tenemos que publicar en el boletín la decisión de los socios de subsanar, ¿sí? En esa constancia de publicación en el boletín oficial también es importante hacer mención, ¿sí?, a la continuidad jurídica entre la sociedad sección 4 y el nuevo tipo societario. Van a tener que presentar 2 dictámenes de precalificación, uno legal y uno contable, ¿sí? El dictamen de precalificación legal lo hará el abogado escribano, según abogado si fue por instrumento privado, escribano si el instrumento fue por instrumento público, ¿sí? Y también requerirán de un informe de precalificación de graduados en ciencias económicas, ¿sí? Que este dictamen nuestro, el dictamen contable, tendrá que estar legalizado con el Consejo, ¿sí?, y presentado en original y en una copia protocolar, ¿sí? Modelo de este dictamen, ¿sí?, lo pueden obtener desde el Departamento de Legalizaciones, pueden pedirlo por correo, legalizaciones@consejocava.org.ar, y ahí les van a enviar el modelo, ¿sí? Verifiquen de ese modelo especialmente que no diga regularización, ¿sí?, y que diga subsanación, ¿sí? Verifiquen eso, ¿sí? Y en ese dictamen, ¿sí?, básicamente lo que van a hacer constar, ¿sí?, es cuáles son los rubros del balance a la fecha del balance de subsanación y cuáles fueron los criterios de evaluación. Y ustedes van a hacer mención, ¿sí?, de la documentación que tuvieron para constatar esos rubros del estado de situación patrimonial, ¿sí? También van a tener que presentar la tasa de inscripción en IGJ, ¿sí?, que sigue siendo 30 pesos para la SRL, ¿sí?, y 100 pesos para una SA. Próximamente se pagan unas moneditas, ahora va todo por ver. Y van a tener que presentar, ¿sí?, las declaraciones juradas, ¿sí?, las declaraciones juradas de personas expuestas políticamente, donde cada uno de los socios, miembros del órgano de fiscalización y de fiscalización, deberá informar si es persona expuesta políticamente o no. Las declaraciones juradas de beneficiario final, ¿sí?, hay que tener en cuenta si la sociedad, ¿sí?, posee beneficiario final o no. Si no posee, igual la tenemos que presentar, ¿sí?, indicando que no posee beneficiario final. Si posee beneficiario final, ¿qué es beneficiario final? Es toda persona humana, ¿sí?, que tenga, posea en la sociedad en forma directa o indirecta, ¿sí?, la participación tanto en el capital como en los votos en más del 20%, ¿sí? Si tenemos una sociedad conformada por 2 personas humanas, cada uno 50%, tendremos 2 beneficiarios finales y tendremos que presentar 2 declaraciones juradas, ¿sí? Si tenemos 10 socios, cada uno con el 10%, no tendremos ningún beneficiario final, por lo cual presentaremos una sola declaración jurada de beneficiario final, indicando que no posee beneficiario final, ¿sí? Bueno, y tendremos que presentar la copia del seguro de caución o la garantía que hubiéramos otorgado de los administradores, y tendremos que en el dictamen de precalificación hacer mención, ¿sí?, si los administradores electos se encuentran en el listado de terroristas de la UIF, ¿sí? O sea, no vaya a ser que nos llevemos la sorpresa de que de repente quien nos contrata se encuentre en esta lista. Todo esto, lo que dice la ley, lo que dicen las normas de IGJ, que deben ser en el plazo de vigencia del contrato. Si no hay plazo, queda la inquietud de qué hacer, si se venció el plazo.
Así que bueno, esto es un poco lo que es el panorama de la inscripción de subsanación de este tipo de sociedades, que la verdad que es una herramienta buena, sí, especialmente para sociedades que comenzaron con pocos recursos, recién comienzan y tal vez después el proyecto va para adelante, sí, y tal vez a la sociedad le va muy bien y bueno, tal vez los riesgos son otros y tengamos que replantearnos el tipo societario que elegimos originalmente. Así que muchas gracias. Bueno, hasta acá estuvimos exponiendo Daniel, Ricardo y yo. Lo que vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguno entregó algún papel con alguna duda. Me dicen que no. O alguno quiere hacer alguna pregunta a viva voz. ¿O quedó todo muy claro? O no se entendió nada. O no se entendió nada. No sé si a alguno le tocó alguna posibilidad de alguna sociedad de este tipo que tal vez la quisieron disolver o no y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y por ahí tal vez inclusive la dejaron morir, que tanto se usa esa frase. ¿Ninguna duda? No sé si querés acotar algo más. En realidad, si no ven que dudas, creo que ha sido por la claridad de los expositores, especialmente de la parte de los trámites, que es la que habitualmente ofrece dudas. Con lo cual, no sé, lo damos por cerrado. Y otra vez, sí. Sí. Hablamos bien de la liquidación de este tipo de sociedades, ¿no? Que inclusive todo un trámite a iniciar en Inspección General de Justicia. ¿Ven algún riesgo en lo típico, dar de baja a nivel de inscripciones impositivas y olvidarnos de la sociedad? A ver, sí, algunos riesgos sí. O sea, la baja impositiva no cierra responsabilidad futuro. Obviamente, si uno confía en que entre los socios no hay ningún conflicto, que no quedaron terceros dando vueltas, le hace trabajadores, empleados, alguien con algún litigio, digamos que el único acreedor que a veces preocupa son los fiscales y eso se resuelve con la baja. Ahora, cualquier conflicto que quede dando vueltas e incluso un riesgo para uno de los socios, el riesgo que otro de los socios siga haciendo negocios, invocando el nombre de la sociedad, siendo los responsables. O sea, esa salida sirve con confianza absoluta entre todos socios y administradores que actuaron alguna vez y sin terceros que puedan tener conflicto. Y en tal caso, si se va por la sanación, que sería para esos casos donde uno ve que hay un riesgo en que sea mantener la actividad comercial, pero ve un riesgo potencial que ya constituiría una formalización para conseguir ciertas responsabilidades. Y yo creo que sí, si el negocio empieza a adquirir cierto volumen, y lo ideal es la regularización. O la subsanación, perdón, sigo con la terminología antigua. Sobre todo para llevarlo adelante sin toda esta contingencia. En ese caso, ¿qué pasaría con las relaciones laborales preexistentes? ¿Podría considerarse despedido? No, considerarse despedidos de ya que no. Lo que sí podría ocurrir, como la limitación de responsabilidades para relaciones futuras, podría haber responsabilidad no solidaria, pero mancomunada y limitada por todo lo pasado. O sea, a lo mejor el conflicto viene dentro de 3 o 4 años y sería un punto a discutir en sede laboral que creo que lo perderíamos, la responsabilidad de los socios. Sería discutido, yo me animaría a esbozar la defensa de que no, de que el despido eventualmente se produjo después de subsanada, pero sé lo que pasa en el fuero laboral y es probable que una defensa así se pierda. No, a ver, por regla no. En la práctica sabemos que donde hubo relación clandestina, donde hubo cualquier otro tipo de irregularidad, sí. Y por eso cuando las contingencias son las laborales, a veces los profesionales empezamos a cuidar más el patrimonio personal que la ilimitación de responsabilidad de la sociedad. Pero sería materia de otra charla y de otra temática. Yo siempre cuento un caso de que
que no conocí en forma indirecta, era una sociedad de hecho de las de antes, que justamente el contrato no era ponible ni aunque sea entre las mismas partes que lo firmaron, y decidieron disolver. Bueno, dijeron, damos la baja impositiva y ya está, que a veces se dice de esa manera y no es. Se da la baja impositiva, la sociedad, la persona jurídica sigue existiendo, ¿sí? En ese momento la constancia de inscripción tenía una vigencia de 6 meses. De los 3 socios, un socio se guardó unas copias de esa constancia de inscripción y fue uno de los proveedores habituales, sin haberles notificado mal, porque les tendrán que haber notificado, pero sin notificarle que la sociedad ya había dejado de operar, ¿sí? Hizo una compra importante de mercadería, le pagó con un pagaré a nombre de la sociedad de hecho, y la sociedad, cuando quiso ir a cobrar, se da cuenta de esta situación y bueno, pasa a ejecutar el pagaré, con tan mala suerte de que de los 3 socios el que no tenía nada era quien firmó el pagaré, y tuvieron que responder los otros 2 que no conocían, ¿sí?, de la operatoria, desconocían de la operatoria, pero esa persona que firmó en representación de la sociedad, ¿sí?, tomó la decisión, porque estos tipos societarios no hay un consenso de decisiones, ¿sí? O sea, la decisión la puede tomar cualquier socio, ¿sí?, y por lo cual era legítimo que puedan ir a reclamar el pago de este pagaré a los otros 2 socios, ¿sí? Y fue muy difícil para los otros 2 reclamarle al socio que firmó el pagaré, ¿sí?, que se haga cargo de esa deuda. Así que les digo para que tengan en cuenta, porque el riesgo, dependiendo de qué tipo de relaciones de socio estemos hablando, uno no sabe después a futuro qué puede pasar. Hoy quedaría la mancomunación, ¿no? Hoy sí, hoy sería un poquito más recatado. Por lo menos pagan 1/3. Con respecto a la liquidación y disolución, el anterior régimen tenía un régimen para poder inscribir la disolución de las sociedades irregulares, que era inscribirlas al solo efecto de darles de baja y que la liquidación y el cierre de la sociedad quedara inscripto. Uno imagina que esto es una etapa de transición, porque el cambio que hizo el Código Civil y Comercial fue muy grande y da la sensación que IGJ todavía no reaccionó adecuadamente a eso. El anterior régimen a mí me parece que era más certero que inscribir solo el inicio de la disolución sin edicto y sin nada, porque realmente las sociedades no mueren, que es una vieja metodología, así dejala. Para la seguridad jurídica de los socios y de los terceros, lo que conviene es, cerrado el ciclo, cerrar la sociedad, liquidarla, y ahí sabemos si hay problemas o si no hay problemas y sabemos que se terminó el tema. Calculamos que IGJ va a tener que receptar este nuevo tipo de sociedad y complementarlo, como va a tener que complementar el tema de que haya libros rubricados. Porque si una sociedad de este tipo puede inscribir un inmueble o puede inscribir un automotor, es ilógico que IGJ le niegue la posibilidad de tener libros rubricados cuando el código se lo exige. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de transición donde algunas fases van mucho más veloces que otras y el cambio fue grande, o sea, el cambio de societario fue grande. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí. En el caso que vos planteaste recién, Sí. del pagaré, Sí. ¿el hombre firmó por la sociedad? ¿Cómo? ¿Firmó por la Si firmó por la sociedad. Sí. sociedad de hecho? Exactamente. Involucró a todos. Sí. Bueno, por eso la respuesta vuelve a ser la misma que al comienzo. Lo de dejar a la sociedad viva depende de la confianza que tengan entre sí los socios, que debería ser la misma absoluta que se tuvieron cuando hicieron la sociedad. Bueno, damos por finalizada la reunión y bueno, agradecemos a todos la presencia, especialmente a los expositores. Así que muchas gracias. Bueno, gracias.